Buenas tardes, nosotros somos Juan Pablo Salcedo Y Miguel Salcedo. y somos el grupo 10 y hoy vamos a hablar sobre una conferencia que se llama El arte rupestre, un arte eterno. Y la conferencia la dio Félix de Azul. Félix. No sé, lo vamos a conversar sobre nuestras opiniones acerca de la conferencia. Como, ¿qué es lo que más rescatas de toda la conferencia? Bueno, siento que en primer lugar lo que más me gustó de la conferencia es el cómo compara diferentes aspectos con el arte rupestre, como incluso al principio compara las armas, como el destruir, el crear algo nuevo también puede, desde cierta perspectiva, puede considerarse como arte. Entonces todas esas perspectivas, cómo lo bailando todo, cómo bailando la antigua Grecia, cómo bailando diferentes aspectos al arte rupestre, siento que es como el tema principal y lo más interesante que rescato de esta conferencia. Digamos al respecto de lo que mencionas, me parece muy interesante que esto parte mucho del concepto de arte que tenemos. Claro. Entonces, a mí en lo personal, y pues rescatando lo que mencionó Miguel, es que este arte rupestre se considera o se cataloga como arte dependiendo de la concepción de arte que cada persona tenga. Entonces, por eso es que, digamos, desde un inicio del documental lo compara con armas o con herramientas, porque esto se asocia con una visión un poco más técnica de lo que es el arte. Entonces, si vemos el arte como algo técnico y útil, de pronto lo podremos como asociar con las pinturas rupestres, a diferencia de cómo lo vemos en una visión mucho más contemporánea, que lo vemos como en un sentido más estético. Sí, porque contemporáneamente el arte lo vemos más como un medio de transmitir cosas, como transmitir sentimientos, un mensaje, la idea de, no sé, impactar a cierto grupo de la sociedad. Pero en esta conferencia nos muestran diferentes puntos de vista, diferentes puntos, como incluso hasta las armas desde ciertas perspectivas también se pueden considerar arte. Y otro punto que me gustó fue también por la parte del principio, en donde cómo demuestra cómo estos antepasados diferenciaban a la humanidad de, por ejemplo, los animales. Cómo él dice que nosotros desde esa época ya teníamos como la percepción de la muerte, como si fuéramos un escalón más, como si estuviéramos más arriba de los animales, ya que, por ejemplo, los humanos se enterraban, mientras que los animales simplemente se quedaban, no morían ahí y ya está, porque les daban como un significado de que fueran como eternos, como que siempre estaban ahí, como que se reproducían y estaban solo para alimentar a nosotros, y nosotros sí estábamos un peldaño más arriba, ya que demostraba la individualidad a la hora de enterrarnos, a la hora de realizar rituales y todo eso. Digamos, a mí en lo personal también me pareció muy chévere la concepción que se le da a estas obras y la percepción, las distintas percepciones que se tratan en la conferencia. Digamos, hay unas frases que me gustaría mencionar que podemos discutir ahora. Una de estas es que el arte, como la religión y la ciencia, trata de explicar el mundo desde nuestra experiencia del mismo mundo. O sea, ¿qué opinas de esto y cómo crees que eso se relaciona con las pinturas rupestres? ¿Cómo podría relacionarlo con las pinturas rupestres? Es que siento que, como lo narra Félix, tanto nosotros como los neandertales y todos nuestros antepasados siempre han intentado querer explicar todo lo que nos rodea, siempre han intentado querer no solo quedarse con lo que vemos, sino plasmar más que todo el conocimiento. Incluso él en una parte lo decía que esas pinturas que mostraba, esas pinturas rupestres, no eran sobre lo que ellos veían, sino sobre todo lo que conocían. Claro, como Exacto. su experiencia, eran como... Digamos, de eso que hablas me parece muy chévere, que cuando menciona lo que ellos conocían, demuestra que este arte de verdad tenía
pues un sentido muy útil, pero que también era un sentido mucho más profundo del que creíamos. O sea, no era una representación explícita de la realidad, sino que era una experimentación de su realidad. Entonces, al ver esto, eso también me recuerda un poco a lo que hablamos en el anterior documental, que es que no sucede como gráficamente, que tú puedas representar gráficamente un caballo o un animal, sino que por medio de la experiencia de todo, se representan esas experiencias humanas y ese conocimiento humano. Entonces no son simples obras gráficas súper simples, sino que más allá de eso a mí me resonó mucho el tema de que representan el conocimiento del hombre ancestral. Digamos, ¿quieres comentar algo más? No, sí. Bueno, digamos otra cosa, bueno, respecto a lo que mencionaste, otra de las frases muy chéveres era que no se dibuja lo que se ve, sino lo que se sabe. Claro. Y esto lo vemos también como en el arte contemporáneo, pero también pensándolo en las condiciones y en todo, lo vemos también en el arte rupestre. Claro, porque nos indica que desde incluso esa época, desde esos tiempos, ya la humanidad intentaba ver más allá, intentaba obtener ese conocimiento, vivir nuevas experiencias y aprender de ellas para poder marcarse una diferencia con lo que los rodeaba, porque pues ellos ya veían que eran como diferentes a todo su alrededor. Y digamos también algo muy chévere que mencionan en el documental, que la experiencia de un investigador que llegó a una caverna y como que hizo una firma muy cercana a la de una pintura rupestre muy grande. Y lo que menciona el documental, que también nos resonó mucho, es que el tiempo ilumina o ciega los objetos y las imágenes a nuestra vista. Entonces que, por ejemplo, con el paso del tiempo y con el contexto y lo que entendemos de nuestra realidad, podemos apreciar o no más ciertas formas de arte o ciertas expresiones. Entonces esto se da también en muchas vías, tanto como podemos apreciar mucho más las cosas pasadas, objetos pasados súper difíciles de encontrar, así como las podemos no apreciar porque no entendemos el contexto en que estas están. Y ya como para cerrar, si quieres puedes comentar algo al respecto. Esto nos hablaba también como el concepto de la eternidad, que tiene mucho que ver con lo que trataba toda la conferencia en general, y es que usualmente estamos predispuestos a ver la eternidad de una imagen dependiendo de si existe en nuestro contexto cercano. Entonces es muy difícil ver la eternidad o la existencia de algo que ha sido representado si no existe en el contexto. Entonces esto entra mucho en la discusión del existencialismo con respecto al arte y al dibujo y a las cosas. Entonces sí, es una representación de realidad, pero esta eternidad se asocia mucho a nuestro contexto actual y a lo que conocemos. Claro. Ya.